Que el Señor les bendiga. Qué lindo fuego del Espíritu hay en este lugar. Y si usted no lo ha experimentado, dígale al Señor: hoy no me quiero quedar al margen de esta fogata. El Señor es bueno y su Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Y bueno, antes que todo hay que, como decía nuestro hermano Willy, debemos ser agradecidos en las buenas, en las más o menos y en las malas. A mis hermanos que lo están pasando re bien, que tienen números azules en sus cuentas corrientes y que todo fluye, también el Señor le está diciendo algo. También le está diciendo un mensaje. Y bueno, si hay hermanos alegres, nos alegramos. Si hay hermanos tristes, lloramos con ellos. Y le ayudamos también. Así que la gloria sea para el Señor. Esta mañana, ustedes todos saben que ¿en qué mes estamos? Ya. Bueno, el que dijo mes de la patria es chileno, así que es inevitable decir: hermano, tú eres carnal, estás pensando en el mes de la patria. No, pero estamos en el mes de la Biblia. Y el Señor puso este texto en mi corazón en Tercera de Pedro. ¿Tercera de Pedro? Aleluya. ¿Quién tiene Tercera de Pedro en su Biblia? ¿En serio? Ya, no, en Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro 3, 15 y 16, el Señor esta mañana nos quiere hablar. Nos quiere hablar. Señor, háblanos esta mañana. Señor, que tu Espíritu Santo esté abriendo los corazones y las mentes. Que no nos descuidemos de nada. Sabemos que este tiempo es para ti, Señor. Este tiempo es para adorar y bendecir tu nombre. Damos gloria a Dios y 3 veces. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. A ti, el único y sabio Dios. Te alabamos y te bendecimos. Amén. En Segunda de Pedro, ahí sí que sí, usted lo tiene en la Biblia, mi hermano, dice, no textual de la 60, me disculpan, pero es lo que dice allá arriba, porque son otras versiones. Dice Pedro: y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de ¿qué? De las Escrituras, para su propia perdición. Amén. Bueno, estamos en el medio de la Biblia. Conocemos a caballeros. Si usted piensa que un billete de 1000, está equivocado. La foto que aparece en los billetes no es. ¿Quiénes son ellos? Hombres que sacrificaron muchos años de su vida. ¿Cuántos años? Vaya a revisar la EBT, las clases. Ahí sale cuántos años ellos estuvieron. Aquí el pastor Samuel, el pastor Sami, por ahí lo vi, o no lo vi. Ahí está, por ahí. Se escondió. Él dio esta magistral clase en el mes de la Biblia, septiembre, porque fue el mes que se imprimió. Bueno, ahí nomás, si los spoilers eran de la escuela dominical. Oh, Señor, se me quedó esta página. ¿Qué pasa en octubre? Y ahí los dejo nomás, ahí los dejo metidos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros
¿Y por qué es importante ir hacia atrás, ir hacia recordar de dónde, de alguna manera, vino la Biblia y lo que en ella nosotros encontramos? Bueno, la Biblia dice ahí que contiene la historia del plan de Dios para rescatar a mí y a ti, porque uno dice a hombres y mujeres y como que se queda a un lado, pero léalo así. La Biblia contiene la historia que cuenta el plan de Dios para rescatar al hombre o a la mujer, a mí y a ti, de los devastadores efectos de la caída. ¿Es cierto? Un plan que fue concebido ¿cuándo? Ahí sale. De la eternidad. Ahí léalo, esto es como el profe de ayer, que dice, ahí sale en el material, pero el material tampoco, no lo entiendo tampoco. Bueno, estamos aprendiendo hebreo. Eso. Y entonces, mi hermano, Pedro le está diciendo a sus hermanos, que más ratito vamos a ver qué pasaba ahí, y les dice, bueno, tenemos las escrituras, las santas escrituras. Y esta palabra del Señor, este libro que tenemos nosotros, sea grande, chiquitito, más o menos, en el celular o en la mente alguno, hay hermanos que sí se aprenden libros completos de memoria, y eso es espectacular, contienen las revelaciones divinas y que están escritas en distintas épocas. No, este es un libro re difícil de haberlo armado, porque tiene 1500 años para atrás, o 1700 años para atrás, y los últimos se escribieron antes del 100, el 80, después de Cristo. Y ahí vemos algo que debemos tener presente para confiar en la Santa Escritura, para confiar en la Biblia. Amén. Porque en todo ese tiempo Dios ha estado y estuvo ocupado que lo que Él inspiró a hombres llenos del Espíritu Santo, y que no les cambió ni el carácter ni nada, ni eran robots, fueron inspirados a escribir, les produjo también, una vez que habiéndole inspirado a escribir, que los fueran recopilando. Buena esa. Entonces, en la Biblia vemos una serie de textos que nos ayudan a entender de cómo se fue formando esto. Vemos en el libro de Éxodo que el Señor le entrega tablas de la ley, ¿cierto? ¿Cuántas tablas escribió Moisés? 2, ¿cierto? Porque una la rompió porque se enojó, porque tenían un cagüín abajo. ¿Sí o no? Había manso cagüín abajo ahí. Y bueno, la escribió de nuevo. Eso está en Éxodo 34. Y el Señor le dijo a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como los anteriores, y yo escribiré sobre tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Aleluya. Ese Dios mismo, acuérdense, Dios mismo escribe ahí. Prepárate pues para la mañana y sube temprano a Sinaí, y allí preséntate a mí en la cumbre del monte, y que no suba nadie contigo, ni se vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de ese monte. Y bueno, Moisés labró 2 tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana, subió a Sinaí, como el Señor le había mandado, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Y el Señor descendió en la nube y estuvo ahí con él. Descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Sale como Señor, eso. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante de misericordia y verdad. Entonces tenemos las tablas de la ley que de alguna manera venían a ser la base de la moralidad, el comportamiento de lo que Dios esperaba de su pueblo. ¿Amén? ¿Me sigue? Porque de alguna manera debía quedar por escrito el deseo de Dios, de si lo seguimos y lo obedecemos, de hacer lo que Él espera de nosotros. ¿Vale?
Y bueno, hay muchas leyes o mandamientos que el pueblo de Dios tenía que cumplir, pero eran de orden también, de orden más bien, ¿cómo decirlo? Personal o de cuidados entre ellos. Claro, de salud, salud y todo eso. Pero vemos de nuevo que en Deuteronomio, en el capítulo 5, entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos para que los aprendáis y pongáis por obra. Bueno, no era necesario, no solamente tenemos las tablas, sino que tenemos la palabra del Señor. Y ahora sí, hoy día usted está escuchando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la aprendáis. Hablo a vuestros oídos, dijo Moisés, y pongáis por obra. Pues la podemos escuchar y podemos ser teóricos, ¿cierto? Pero si la hacemos es otra cosa y nos ayuda a servir, reflejar a Cristo con nuestro comportamiento. Y bueno, Deuteronomio 31, no me siga porque va a ser locura. La palabra de Dios habla por sí sola y se defiende sola la Biblia, no hay nada que hacer. Por eso estoy ocupando varios textos, para que usted se inmersa en esto. Entonces, en Deuteronomio 31, Josué, sucesor de Moisés, dice, fue Moisés, en el Deuteronomio 31 dice, y habló estas palabras a todo Israel. Entonces los mandamientos, aparte de haberlo escrito, aparte de haber pasado un tremendo dolor Moisés frente a la traición, de haber vuelto a la idolatría, Moisés empezó a hablar: oye Israel, los estatutos, las ordenanzas que hablo hoy, para que las aprendáis y pongáis por obra. Aprender y poner en obra. Conocer y hacer. Amén. En Éxodo 24, seguimos en la Biblia, habla sobre el pacto de Dios con Israel, y Dios dijo a Moisés, nuevamente dice, sube hacia el Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adoréis desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor, y ellos no se acercarán ni el pueblo subirá con él. Y Moisés vino con todo el pueblo, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que el Señor y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Suena como, me voy a comer toda la comida. Y si tiene un perrito, el perrito aprovecha porque se las come el perrito. Desde que la ley o Torá, la primera y más sagrada parte del canon, queda fijada, se emplea la frase como está escrito. Ese es un tips, ¿vale? Como está escrito. Eso está en Segunda de Crónicas, ahí lo vemos. Ahí todo lo que estoy hablando está en la Biblia, ¿vale? Y lo podemos hacer. Así que proclamaron un decreto para hacer correr la voz por todo Israel, desde Berseba, estoy leyendo en Crónicas, Segunda Crónicas 35, hasta Dana. El mapa lo encuentran en la Biblia, al fondo. En sus Biblias, al fondo, salen unos mapitas. Ahí, para eso sirven. Amén. Entonces, para que vinieran a celebrar la Pascua del Señor de Israel en Jerusalén, porque muchos la habían celebrado como está escrito. Ahí sale, ¿eh? En Nehemías 8:15, y ellos proclamaron, dice, y circularon, sí, pregona en todas sus ciudades y en Jerusalén diciendo, salid del monte y traed ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos para hacer tabernáculos como está escrito. Cuando le preguntan a usted, oiga, ¿qué es para usted la Biblia? ¿Podría decir usted, la Biblia es mi libro guía?
me la robé, como dice el hermano, para bendición. Eso sonó raro eso, ¿eh? Pero no importa. El que tiene la Biblia, si la está leyendo, ojalá que sea salvo. Que algo le haya servido. Entonces, la Biblia, entonces para mí, debiera ser el manual de vida para conocer a Dios y a Cristo y para acercarnos a Él. Amén. Pero aparte de eso, debemos tener como preciosa la Santa Escritura, la palabra del Señor, para hacerla como en ella está escrito, para que hagamos las cosas como en ella están escritas. ¿Me está siguiendo? Los escritores del Nuevo Testamento, nos vamos a pasar al Nuevo Testamento, siguiendo la costumbre de rabinos, hablaban también de la escritura o las escrituras. Pedro habla de las epístolas o cartas de Pablo como escrituras. ¿Qué está diciendo eso? Bueno, más rato les digo. Bernabé y Clemente citan palabras de Jesús como escritura. Y a partir de Ireneo, en el siglo II, los padres designan al Antiguo y Nuevo Testamento en su totalidad como las Santas Escrituras. Ahí tenemos a Marcos 12:10, que dice: ni aún esta escritura habéis leído. Es como decirle, hermano, ¿todavía no tiene una Biblia? ¿Cuántos de aquí no tienen Biblia? No tienen Biblia. Todos tienen. Ah, pero sí, en los teléfonos están, ¿verdad? ¿Verdad? Ya. Mala la pregunta. Entonces todos tenemos Biblia. Y todos podemos conocer lo que el Señor quiere que hagamos y cómo seamos. Amén. Marcos, ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los constructores es piedra angular. En piedra angular se ha convertido. Juan 7:28. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz diciendo: vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. En Lucas dice que él escribe que comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¡Wow! Y en Primera de Pedro dice, ¿está ahí? No, está ahí. Dice, pues esto se encuentra en la escritura. Dice, aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Y aquí nos vamos de lleno al tema. ¿Por qué nosotros tenemos 66 libros nomás? ¿Estoy bien? 66. Si su Biblia tiene 73, que se la roben. O tenga la guardadita bajo llave. No sé. Guárdala. Tenemos solamente 66 libros. ¿Hay cuánto en el Antiguo Testamento? 39, súper bien. ¿Y en el Nuevo Testamento? 27, súper bien. Bien. Tenemos 66 libros porque es lo que Dios, quien es el autor supremo de la Biblia, inspiró solamente estos 66. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿dijo? Amén. Y fue emitida por Dios como un soplo de la verdad en la que debemos creer. Ya les dije ya que era recomplicado juntarla. Esta Biblia que tenemos no vino juntitas de siempre, ¿cierto? ¿Usted está de acuerdo conmigo? ¿Qué tenían los discípulos en el tiempo de Jesús? ¿Qué tenían? ¿El Antiguo Testamento? ¿Sí?
¿O la Torá nomás? La pregunta prueba. Ahí se las dejo. Dios determinó que se pudiera escribir esta gran, el gran plan y propósito para que tú y yo fuéramos sacados de las causas de la condenación, de la caída, ser perdonados más encima, ser limpiados del pecado, ser otra nueva criatura y habitar en la eternidad por Él. Él dijo, voy a hacer estos libros. Él determinó que estos libros estuvieran. Y ¿sabe qué? Pasa algo interesante, porque dice que Dios, cuando decíamos, Jesús le dijo a sus discípulos, mis ovejas escuchan mi voz y saben quién soy. Cuando viene algo y dice, el niñito que se queda solo y alguien toca la puerta y dice, ¿qué toca la puerta? Como que tratando de ser mayor, y le sale mal porque la puerta. Entonces le sale mal. Encima, bueno, ahí le roban igual. Pero el Señor, cuando dice esta palabra, dice, mis ovejas me conocen y oyen mi voz. Si viene otra voz, la oveja no la conoce. Entonces, Dios, hay esta digámoslo así, hay una situación de que sus hijos a través del tiempo se ocuparon de ir guardando su palabra. Y cuando fueron escuchando estas cartas, estos libros, porque eran libros, cartas, escritos en varios días, meses, años, ellos dijeron, y su pueblo, dice, se dio cuenta de que eran de Dios y los fueron recopilando. Usted dice, ya, ¿y qué mérito? ¿Cómo subieron? Porque algunos dicen, suena bonito esto. Pero supieron porque, primero, la Biblia fue escrita por profetas, por hombres usados por el Señor. ¿Sí o no? Cuando nosotros seguimos viendo los textos de la Biblia, en el Nuevo Testamento hay harto que hacer. Dice, pero él respondiendo dijo, o hay harto que descubrir. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, tenemos un plan maravillosamente guardado en el tiempo. Tenemos y que este plan está hecho en la eternidad, para mí y para ti, hoy día, y hoy día lo están escuchando, porque salió de la boca de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, me gusta esta sincronía que se da con Juan 3:16 y con Primera de Pedro 3:16, o Segunda de Pedro 3:16, ¿cierto? Ahí me resultó, por lo menos, aquí. Porque habla del amor de Cristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que yo, hombre de Dios, dice, sea perfecto, o tú seas perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Biblia, una vez que conocemos al Señor, nos va mostrando el camino por donde debemos transitar. Y la iglesia, su iglesia, la comunidad cristiana hoy día donde usted pertenece, o por lo menos viene, es para que toda buena obra sea reflejada a través de Jesucristo y a través nuestro, a través mía, tuya, hermano, hermana. Los autores no escribieron por ellos mismos, sino que Dios los movió a escribir. Dice que el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. ¡Wow! Samuel, segundo Samuel.
Y Pedro dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, ahora, hoy día, por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado la gloria para que vuestra fe y esperanza sean ¿en qué? En Dios. Entonces, Dios determinó la Biblia. Dios usó a hombres. Y cada hombre cumplió, aparte de escribir, el rol de que ésta fuera guardada. Y bueno, para los pragmáticos, para los que son más prácticos, dice, pero ¿quién eran estos hombres? Bueno, eran profetas, eran apóstoles, pastores, médicos. Lucas era médico. Cada libro fue confirmado por las acciones divinas. La verdad que escribía en cada libro fue confirmada con otras revelaciones y otros hechos. Hay aquí donde la ciencia a veces nos ha dicho, si usted ve ¿cómo se llama? El Planet Geoplanet, algo así. El Story Channel, eso. A veces salen historias re bonitas y que confirman la veracidad de la Biblia. Todos estos libros tienen el poder de Dios para edificar. Entonces, en el tiempo, como el pueblo de Dios estaba conectado con Él, wow, dijeron, esto lo tengo que recopilar, porque siento que no es de el autor, sino que proviene de Dios. Qué lindo. Ahí esperaba un amén, aleluya. Y eso es. Eso guárdelo, márquelo. No está en su Biblia, en todo caso, es una frase. Es una frase. Entonces, el pueblo de Dios fue guardando los libros conocidos como canon de la Escritura, que fue llevada a cabo gradualmente a medida que la escribían. Y Moisés, cuando escribió los 5 primeros libros, fueron aceptados de inmediato, así, cero, al tiro, pasaron, ni por secretaría pasaron. Aceptados inmediatamente y colocados. ¿Dónde estaban estos libros? En el lugar santo o santísimo. ¿Ah? Santísimo. Ahí estaban. Ahí estaban. Wow, eso sí que es grande. Después se agregó el libro de Josué. Cuando murió Josué, sucesor de Moisés. Después viene Samuel. Y de los profetas se agregaron después de haber sido escritos. O sea, sabemos por la Biblia que Daniel ya tenía una colección de los libros de Moisés y los escritos proféticos existentes hasta la época en que él vivió, incluida la profecía de Jeremías. Mira que era bendecido David. ¿Ah? Tenía la media biblioteca el hombre. Buena. Y no me extraña de que teniendo tal cantidad de libros escritos por Dios, él en el tiempo se haya convertido en un hombre conforme al corazón de Dios. Ahí yo dije, tate, pillé una causa de por qué él era un hombre, porque él leía la palabra y la hacía. Usted sabe la historia también, porque tuvo alto y bajo. Todos tenemos altos y bajos. Nadie está exento de eso. Entonces, tremendo eso. Entonces, después de esto, vinieron, dice que Moisés, bueno, Daniel tenía toda esta colección, y en algún rato como que se mareó esta cosa. Por eso decía yo, ¿por qué hay 66 libros y no 73? Porque ¿dónde hay 73 libros? ¿En qué Biblia? Claro, la Biblia que usa la Iglesia Católica tiene 73. Y esos libros son apócrifos, que significa escondidos o dudosos, que no están perdidos ni tampoco pertenecen al Antiguo Testamento por varias razones. Entonces, estos libros, para que usted sepa, se quedaron afuera de nuestra Biblia, están afuera de nuestra Biblia, y que no se entere usted por la prensa, se entere usted por acá, por la iglesia. Esos libros
fueron dejados afuera porque no reclaman de manera explícita ni implícita ser inspirados por Dios. Una. Y algunas incluso no son ni siquiera ni para nada proféticos. Mire, se escribieron 250 años antes de Cristo en ese tramo hasta el siglo I después de Cristo. O sea, igual hay un tramito ahí. ¿Y qué pasó en ese tramito? ¿Qué pasó ahí? Hay un tiempo de silencio. ¿Se acuerda usted que hay 400 años de silencio por ahí? Entonces, 250 años antes de Cristo estaba este tiempo de silencio, ¿vale? Entonces, el judaísmo dijo, ¿cómo pueden ser inspirados? Porque en este tiempo no tenemos la manifestación de nada. ¿Te fijas? Entonces no lo aceptó. Estos libros tampoco fueron citados por Jesús, porque ya habían varios libros escritos. Estamos hablando que 250 años se escribieron algunos, y por ahí entre medio no fueron citados por Jesús y no fueron citados por los apóstoles. Entonces, ¿sirven o no sirven? No sirven. No son palabras de Dios aceptadas. Para lectura oficial, sí, dale. Para conocer algo de historia, porque algo tienen. Es como, esto sí que hay que leer como un pescado, con cuidado, si no se puede comer la espina. ¿Sí? Dale. Ya. La mayoría de los padres de la iglesia cristiana dice que estos libros no se aceptaron porque no eran inspirados, dado que de alguna manera fueron impuestos por una decisión de la iglesia católica del tiempo para justificar una doctrina. O sea, los metieron no ahí para cualquier cosa. No, el fondo no estaba bien claro. Entonces, cuando nosotros tenemos este libro tan preciado, no sé si usted está alcanzando a dimensionar que lo que tenemos hoy día como su palabra son los libros que Dios inspiró y los que tenemos. No ande buscando más libros, porque no hay. En Qumran se encontraron el libro de Isaías completo y el otro parece que era Esther. Todo menos Esther. Ya ve, la leí mal esa historia. Entonces, a los que les gusta la tabla periódica, mis hermanos químicos, van a estar en su salsa. Hermanos químicos de salud. ¡Wow! Aquí les entrego la tabla periódica. No es la tabla periódica, son los libros de la Biblia. Gracias al Señor por gente que te ayuda con esas cositas. Yo todavía estoy con el PowerPoint y no logro que se muestren de a poquito. Todavía. ¡Qué genialidad! Y ahí está, para que ustedes le digan, vamos a leer en tercera de Pedro. No, pues si Pedro tiene 2 nomás. Entonces, estamos de acuerdo que hay libros, estos 7 libros no son inspirados por el Señor, no los tome, o sea, léalo, se lo va a leer, pero no son inspirados. Tampoco representan el plan de Dios, ni contienen plan de Dios para nosotros. Hay una serie de errores doctrinales, herejías, alegan o dicen tener milagros de Jesús, que hizo en la niñez, ¿cierto? Acuérdense que la Biblia dice que al Señor lo presentaron a los 12 años y de ahí apareció a los 30, más o menos, y no tenemos dónde más, pues, ¿para dónde a buscar más? Entonces, al final fueron libros escritos exageradamente adornados. Exageradamente adornados. Tenemos entonces 66 libros del canon tradicional, porque estos declaran y son la palabra de Dios divinamente inspirada, infalible e inerrante.
que no tiene error. Me gusta esa palabra, inerrante. La escuché en el estudio de la Biblia, el pastor Samuel. Inerrante. Aleluya. No tiene error. Cada palabra se va a cumplir, cada texto, ni una coma pasará, todo se cumplirá. Estos libros fueron preservados, recopilados por las ovejas que oyeron la voz de Dios y preservados por la providencia divina. Imagínense un libro completo del de Isaías, se escribió en 1700 años por ahí, antes de Cristo. Y estaba bueno, y las palabras se reconocían. Eso es providencia divina. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un crecimiento espiritual. Amén. Aleluya. Mis queridos hermanos, la iglesia debe estar preparada ante una serie de eventos, publicaciones y hombres que solo quieren el bien económico para ellos, buscan enriquecerse a causa de la verdad, y hombres que vanagloriosos, amadores de sí mismos, no tienen ni un milímetro de intención de que usted se acerque al Señor, sino que ellos buscan su propio bien. Tenemos que estar preparados. Pedro le está diciendo a la iglesia, le dijo el hermano que fue a decirle a Pedro sobre lo que estaba pasando en la iglesia en Asia. Usted sabe dónde queda Asia, ¿cierto? En Turquía. Te lo digo al tiro porque la iglesia de la Odisea y todas esas las 7 iglesias estaban en Asia. No se sabe si eran las 7 iglesias, pero dice que primero Pedro escribió a las iglesias de Asia, que tenían un mix, judíos y gentiles. Acuérdense, uno no puede llegar y leer la Biblia porque tiene que entender un poquito algo más de base. Pedro se escribió en el año 68. Pedro, esta carta, la segunda, fíjese que, usted se puede fijar que no comienza con saludos. Y eso da a entender que era la segunda carta, en la continuación de la primera, para esta iglesia. Porque lo que escuchó Pedro no fue grato. Y dice Pedro, el hermano que llegó, dice, imagínense ustedes, dice Pedro, hay líderes, hay personas que están diciendo que el Señor ya no viene. Eso es falso. Fíjense lo que estaban diciendo. El Señor no viene. Y todos somos libres en Cristo, hagamos lo que queramos nomás. Y estos líderes le decía este hermano a Pedro, decía, se están enriqueciendo, la pasan chancho, como el hijo pródigo gastando la plata, se enriquecen a costa de la fe de la iglesia. No quieren nada que ver o no tienen nada que hacer respecto a la salvación y respecto a lo que el Señor o Dios había escrito en su palabra. Entonces Pedro, y usted sabe que Pedro y Pablo fueron súper diferentes, ¿cierto? Judas, ¿por qué lo puse al lado? Judas, Jacobo, Santiago, medio hermano de Jesús. ¿Estamos bien? ¿Estoy bien? Ya, muchas gracias. Se escribió el 80 y algo después de Cristo, 89, 86 por ahí. Y este se escribió el 68. Pedro ya sabía que iba a ser asesinado por los romanos, ¿cierto? Esta es la carta de despedida. Esta es la última carta. Pocos días me quedan y me duele mucho lo que estoy escuchando de ustedes, de falsos maestros, de herejías. Acá se ve, al otro lado, lo que tiene Judas.
¿Se dan cuenta que habla de lo mismo? Es un copy-paste, es un copy-paste cristiano. Copy-paste inspirado por Dios. Y Pedro le dice, en esta carta a la iglesia, le dice, el Señor no es que no vaya a venir. Él está retrasando su venida. Amén. Y esto tiene un motivo, es para salvación. Y empieza a decir, ¿acaso Dios no está pendiente de lo que pasa hoy día en el mundo? Y Pedro le empieza a decir, ¿qué hizo Dios con los ángeles que rompieron la regla? Anote esa pregunta para hacérsela al Señor. ¿Qué pasó ahí? Porque no hay mucho. Pedro después le dice, ¿y qué hizo Dios cuando vio a Noé, su familia, esa generación? ¿Qué hizo Dios con esa generación? ¿Dios no está presente en nuestra generación? Y Pedro le dice a su hermano, ¿y qué hizo Dios en Sodoma y Gomorra? ¿Y a quién salvó? A quien luego iba a ser parte de su pueblo. ¿Cómo se llamaba? Lot. Usted sabe dónde sale que en el final de los tiempos habrá hombres amadores de sí mismos que no tienen nada más que cumplir sus propios deseos. Hay un ejemplo, es como el perro que vuelve a su vómito o como el cerdo limpio que vuelve al barro. Y está hablando de hombres que conocen su palabra y luego se apartan, se separan para seguir sus propios deseos y no los deseos de Dios. Y entonces Pedro reprende a los que se estaban burlando de esto. ¿Saben? Para eso está la palabra del Señor. Y Pedro les dice, Dios ha estado presente en todas las generaciones. Si Él retrasa su venida, es que su paciencia, su longanimidad, esa palabra tenía miedo porque era muy larga, porque es longanimidad de Dios, búsquelo en Google ahí, y le va a decir, bueno, los tiempos de Dios son los de Él nomás, no son los míos, no son los suyos. Él ha querido tener paciencia con su pueblo. Y esta paciencia es para salvación. Pedro les dice, el Señor va a venir. ¿Sí? Tenemos una predicación muy buena, está grabada sobre el arrebatamiento. El Señor va a venir y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Pedro les dice, los elementos serán destruidos. Los elementos. El tercer acto. No, es un chiste interno con el Willy. Es un polerón que andaba ayer que decía tercer acto. Aleluya. Pero ese es apócrifo, es apócrifo. Dice Pedro, los elementos. En Isaías los elementos se refieren a las estrellas. Y esta tierra será fundida por el fuego. Como cristianos verdaderos esperamos cielos nuevos y una tierra nueva. Aleluya. Esa tierra nueva estará libre de la vanidad a la que estamos sujetos a veces, a las cosas presentes. Estaremos libres del pecado con que estábamos contaminados.
Debemos vestirnos con la justicia de Cristo. Ahí nomás lo dejo. Debemos ser santificados por el Espíritu Santo. Solo así seremos admitidos para entrar en ese santo lugar. Para las visitas que han venido hoy día, no espere otro día para decirle: Señor, yo te acepto en mi corazón. Para los que somos cristianos, no estemos pidiendo perdón por los pecados, el último, pensando que el Señor viene más rato y pasando la vida pidiendo perdón, sino más bien cubrámonos con toda la armadura de Dios y que aparece en su palabra. No estemos perezosos, no estemos ociosos. Si usted no tiene la armadura de Dios, usted es frágil, es débil. Frente al enemigo, que aunque es como león rugiente, igual con esa capacidad, menor y muy menor al poder de nuestro Dios, igual provoca que caigamos en pecado. O es porque no tenemos la armadura, o porque nos sacamos el casco, nos sacamos los zapatos, nos sacamos el ¿cómo se llama? ¿El chaleco? ¿Me saco el chaleco? No, el escudo. Hombres soberbios, carnales, corruptos, van a tratar de menoscabar la palabra del Señor en este tiempo. Y Pedro es lo que está diciendo Pedro a su iglesia. No lo estoy diciendo yo hoy día. Esperamos una vida eterna con el Señor. Vamos a estar en un cielo nuevo y una tierra nueva. Procuremos, hermanos, en esta mañana tener preparada nuestra mente para recibir también y entender su palabra. Pablo en Romanos es una carta media difícil de leer, pero bueno, algunas versiones nos van a ayudar a entender sobre la justificación, la redención, predestinación. Aleluya. Pero pídele al Señor que renueve su mente. No nos enfoquemos en las cosas difíciles de la Biblia. Nos podemos enfocar en las cosas fáciles de entender. Cristo Jesús, si nosotros lo recibimos en nuestro corazón, Él nos va a acercar a la verdad por la cual fuimos llamados. Si no nos acercamos a Jesús, estamos en peligro de escuchar cualquier cosa y rechazar, aceptando eso, rechazar la verdad. ¿Sabe que nuestra actitud frente a hombres que desconocen y quieren solamente su propio bien y no el de que usted sea salvo y que pertenezca al pueblo de Dios, solamente lo quiere ver descarriado? Debemos aborrecer a esos hombres que vienen con esos pensamientos y opiniones. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, porque tenemos clarita su palabra. Entonces, hermanos, esta mañana lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra es que Él vendrá súbitamente o dentro de muy poco, nos llamará a su presencia. ¿Y nos va a hallar cómo? ¿Nos va a hallar ociosos? Bienaventurado el que sea o en ese momento esté haciendo la voluntad del Señor. Porque no estamos todo el tiempo orando, estamos en el colegio, estamos en la universidad, vamos al negocio, vamos de viaje. Pero donde estemos, donde vayamos, lo que leamos, lo que estemos viendo, sea agradable al Señor. Aprendamos a usar correctamente la paciencia de nuestro Señor Jesucristo
que todavía tarda su venida. Oremos, Padre Celestial. Gracias por tu palabra. Gracias por la Escritura, Señor. Sabemos que, independiente de lo que sepamos, lo teórico, de tu palabra, si esto no está hecho carne en nosotros, este mundo pecaminoso siempre nos va a enfrentar a ver si somos capaces de mantener nuestra fe de una u otra forma. De una u otra forma somos atacados, somos seducidos, porque tenemos esta naturaleza. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y estar preparados ante las falsas enseñanzas. Jesús, Jesús. No sabemos cuánto nos queda. Pero sí, Señor, ayúdanos a ubicar formas para acercarnos más a ti. Que estemos preparados para defender la verdad y publicar la verdad. A la iglesia le pido que esté orando, porque todos de alguna manera somos frágiles. Nadie puede señalar con su dedo, con su mano a alguien o atribuirse mayor o menor poder, conocimiento. El Señor nos ama a todos. Y si alguien ha caído, ¿qué hace el cuerpo? Bueno, el cuerpo manda a los glóbulos rojos para que cure esa herida. Aunque duela, ay, pero luego de un tiempo desaparece la herida y el cuerpo es restablecido. Oramos, Señor, por nosotros. Oramos por los que cuales tú hoy día, así como lo dijiste a la iglesia en Apocalipsis, le decía: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A quién está llamando Jesús? A todos los que tienen la puerta de su corazón cerrada. Hoy es día de salvación. Esa palabra era para hermanos de la iglesia, de la Odisea, no era para no convertidos. ¿Se puede usar para? Obviamente que sí. Si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Hay alguien aquí que quiera decirle: Señor, yo he perdido el tiempo, quiero hoy día ponerme a cuentas contigo? Te acepto en mi corazón, en mi mente. ¿Hay alguien aquí que levante su mano, que le diga al Señor eso? Señor, yo estoy aquí. Amén. Ahí hay una mano que se levanta. Santo Espíritu. Santo Espíritu, golpea los corazones, Señor. Estoy a la puerta y llamo. No sabemos cuánto nos queda. ¿Quién más quiere ponerse a cuenta con el Señor y decir: Señor, perdí el foco, me desvié, gloria al Señor? Hay 3 manos que se levantan. Señor, quiero servirte y quiero conocerte. Queremos orar por ti. Si sea valiente, lo invito aquí adelante. A las personas que han levantado su mano, quiero orar por ustedes. Nos ponemos en pie en la iglesia. Los hermanos que levantaron la mano, las hermanas, los invito acá adelante. Venga, está en su casa. Aquí nadie va a pensar nada. Nos vamos a alegrar con ustedes. Pasa adelante. Quien quiera renovar sus votos con el Señor. Quien levantó la mano, que sea fuerte y valiente. Aleluya. El Señor te ama.
te amo, dice el Señor. Voy a preparar una fiesta porque te he visto venir. Adelante, adelante. Vamos a orar con ustedes. ¿Alguien más? Sabe que la gloria del Señor está en este lugar. La gloria del Señor está en este lugar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Mientras estamos orando, si hay alguien que... Aquí los nervios hay que gobernarlos. Es su mente, su corazón la que define estar con Jesucristo.